Hay un gran mito de los podcasts y aquí te voy a decir por qué estamos viviendo una época que se está poniendo interesante, pero que quiero desmitificar en materia de marca personal. Y es que hay muchas personas que tienen en mente, cuando crean su marca personal, el hecho de abrir un podcast. Estamos en 2023, hay un gran boom o auge de los podcasts, pero yo ya detecté qué es lo que está pasando. Creo que hay un gran mito que se parece un poquito como a la burbuja inmobiliaria, para ver si podemos hacer este símil. En la burbuja inmobiliaria, evidentemente, los inmuebles empiezan a subir y subir de valor, pero en realidad no valen más. Lo que pasa es que vamos a suponer que tenemos 10 casas en una colonia y de las 10 casas se están poniendo en venta las 7. Ok, las 7 la están poniendo en venta en 10. Entonces se entera la del 3 y la del 3 la pone en venta y dice, pues esa está en 10, pues yo la pongo en 10,500. Y la del 5 se entera que están vendiendo 2 casas en el fraccionamiento y dicen, de 10, 2 están una en 10 y la otra en 10,500, pues yo la voy a poner en 11. Y así empieza a subir y subir hasta que hay gente que compra algunas de esas casas, pero llega un momento en donde explota. Pues lo mismito está pasando en materia de los podcasts y quiero ver si podemos hacer esta analogía y se pone interesante. Vamos a ver que lo primero es que hay más podcasts que personas. Bueno, evidentemente eso es una exageración y cuando yo abrí mi podcast de entrevista decía lo mismo. Hay más podcasts que personas. En realidad eso es una exageración, es evidente, pero hay muchísimos. Hay demasiados podcasts, hay más podcasts de los que se pueden consumir y eso está complicando el asunto. Cada vez está siendo más difícil que los podcasts sean exitosos. Ahora, ¿qué pasa? Que como estamos en esta simulación de alguna manera, o con lo mismo que pasa de manera inmobiliaria, pues hay marcas que se anuncian en los podcasts sin saber si realmente hay rendimientos o resultados, sin saber realmente si está siendo beneficiada su marca al anunciarse en el podcast. Esa es una realidad que está ocurriendo hoy. Hay muchísimos, tantos que no se pueden consumir y además la velocidad de consumo está superando la velocidad de producción, porque yo subo un video, pues a lo mejor lo grabo hoy y hoy mismo podría subir. No es el caso, pero podría subir. El podcast no es tan fácil porque requiere más edición y con toda la inteligencia artificial todavía no está siendo sencillo. Entonces, en ese sentido, en materia de podcast hay una sobreoferta. Ahora, esto se une al segundo problema, que es que nadie consume el podcast completo. Otra vez, es una exageración. No es que nadie consuma el podcast completo, pero pocas personas lo hacen. La realidad es que muy poca gente consume el podcast completo, en audio o en video. Y de hecho, ese es parte del problema, porque hay personas que lo escuchan y a lo mejor se lo echan completo, pero no están prestándole la atención que requeriría la producción que tuvo el podcast. Es decir, a lo mejor tú dices, yo sí escucho podcast. ¿Cuándo? ¿Dónde? No, pues hay quien dice, yo manejando. Ok, ¿y le estás prestando la atención completa? A lo mejor no toda. Yo lo escucho mientras estoy en el gimnasio y le estás prestando la atención completa, a lo mejor no tanto. Yo lo escucho mientras estoy lavando los platos, mientras estoy haciendo el quehacer, a lo mejor barriendo. Y le estás prestando atención, a lo mejor no del todo. Entonces, no están consumiendo los podcasts completos, mucho menos en video. En video es el formato largo, a lo mejor dura 1 hora, a lo mejor dura 1:30, a lo mejor dura 2 o hasta 3. Pero está siendo consumido completo, pues no. Y la visualización te cuenta a partir del poco tiempo. Entonces, no sabemos realmente quién está consumiendo todo el podcast. Vaya, lo sabe el que produce el podcast, lo sabe el que hace el video. Claro, ese sí lo sabe. En sus estadísticas aparece cuánto tiempo de visualización tuvo el video, pero la gente no lo sabe. Se aparece la visualización, a lo mejor los comentarios, pero nada más. Entonces, nadie está consumiendo los completos o pocas personas lo están haciendo. Y el problema más grande que yo le veo está en el tercer punto, por el cual yo decidí dejar de hacer podcast, al menos por este momento. Vamos a subir el último capítulo que tenemos grabado, que es con Antonio Betancourt. Probablemente ya lo hayamos subido para cuando tú veas este video, pero yo ya voy a dejar de hacer podcast y voy a intentar un nuevo formato. Y te voy a decir por qué. Principalmente es por la tercera razón. Dejaron de ser conversaciones. Y con podcast no me refiero al formato, sino al tipo de contenido. 2 o 3 personas en donde están platicando. Originalmente funcionaba muy bien porque era una conversación. Vamos a platicar sobre algo. Vamos a conversar sobre algún tema. No sé, ponemos en la mesa la inteligencia artificial y entonces hablamos sobre inteligencia artificial. Das tu punto de vista, doy mi punto de vista, la tercera persona, la cuarta persona y ya está. Y a mí me encantaba el formato porque era conversacional. Lo que hoy realmente está pasando no es una conversación, porque la gente que está produciendo los podcasts ya se dio cuenta de que el negocio del contenido no está en el formato completo, sino en los clips. Entonces, como solamente el fenómeno o el objetivo está en el clip, entonces ya
nadie está conversando, solamente están pensando en lo que va a generar un clip. De hecho, hay algo que a mí me tiene ya muy consternado, y es que cuando me invitan a un podcast ya no están teniendo la conversación completa, simplemente piensan en materia de los clips que van a salir y entonces lo hacen. De hecho, ese yo lo pondría incluso como un problema adicional, como el cuarto problema, que es que solamente se busca la viralidad de los clips. Entonces te voy a decir cómo están construidos ahora los podcasts. En lugar de que yo te diga, oye, ven a platicar conmigo, quiero hablar de tu marca personal, que es mi tema, quiero hablar de cómo te posicionaste, cuéntame un poquito, y si algo me interesa me voy por eso, y si algo me parece muy atractivo, pues entonces te lo pregunto, y si tú quieres contar algo, pues me lo cuentas y ya está. Ese es un formato normal de conversación, me encanta. Pero como eso no funciona, porque tienen que ser redituables a nivel económico, parten en 20,000 clips el contenido largo, y esos clips tienen que hacerse virales. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de que conversemos, yo pienso cuáles son las cosas que te puedo preguntar que se van a volver más virales, y entonces por ese lado nos vamos. ¿Eso qué ha hecho? Que no haya conversaciones reales, solamente hay preguntas directas o preguntas expresas que a mí me ayuden a ganar viralidad para que crezcan seguidores, pero por supuesto que crezca en monetización de contenido. Eso va a hacer que ya los podcasts sean falsos. Por eso digo que hay un gran mito de los podcasts, porque no sabemos realmente qué tan bien están funcionando. 2, porque solamente estamos consumiéndolos en clips cortitos. Y 3, porque dejaron de ser conversaciones y se convirtieron en elementos que pretenden ser virales. Esto se traduce en una cuestión que para mí es muy negativa, que para mí es poco orgánica, y por eso es que decidí dejar de hacer mi podcast, al menos por ahora. Habrá una tercera temporada, probablemente. Habrá más capítulos, probablemente. Pero tengo que encontrar el formato para que funcione de la manera en la que creo que deben hacerse las cosas. Intentaré nuevos formatos. Ahora viene un nuevo programa que sacaré en mi canal de YouTube principal, en el de Consejos Imagen, que se llama En el Foco. No sé si ya para este momento que salga el video ya habré anunciado de qué se trata, pero te espero con las mejores noticias en materia de estilo de vida. ¿Quieres saber qué cosas están en el foco? No te pierdas el programa, que se va a poner bien interesante, todos los miércoles a las 8 de la noche, y lo vamos a transmitir además en vivo. Ahí te esperaré en este nuevo programa, pero esta es la realidad que tienen los podcasts el día de hoy. Estoy seguro que vamos a encontrar la forma de darle la vuelta, pero ya es momento de comprender por qué esto es un mito, el enorme mito de los podcasts. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en mis redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a este canal de YouTube, este es nuevo, tiene pocas visualizaciones, estamos apenas arrancándolo, pero espero que te guste el contenido que estamos subiendo en materia de marca personal, emprendimiento y marketing. Nos vemos la próxima.